Usada desde antiguo por las tribus indígenas del Amazonas, la ayahuasca es una bebida resultado de la cocción de dos plantas, una liana llamada Banisteriopsis caapi y una planta llamada Psychotria viridis, y su ingesta permite el acceso a estados modificados de conciencia. Con Laura Torrabadella estuvimos conversando sobre la ayahuasca y sobre los retiros de evolución interior que Inner Master International ofrece en más de 20 países. Despertar el maestro interior y facilitar el autoconocimiento y la liberación de bloqueos emocionales es el propósito de esta empresa fundada en 2014. Hoy conversamos con Laura Torrabadella. Somos Luz Televisión se ha venido a la ciudad de Málaga, en concreto al centro Málaga 21, muy cerquita de aquí de la estación María Zambrano de Málaga, porque queríamos hablar con Laura Torrabadella sobre un poquito sobre ayahuasca. Ella dice que no nos puede hablar de muchas cosas, pero nos consta que de ayahuasca nos puede hablar un buen rato. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por vuestro interés en nosotros, en nuestro trabajo. Y no sé tanto si te puedo hablar un buen rato sobre ayahuasca, pero seguro sí sobre el trabajo que nosotros hacemos. Muy bien, ¿quiénes sois vosotros? Para empezar, eso nos interesa. Nosotros somos una empresa legalmente constituida en España, Inner Master International. Llevamos activos bajo esa forma societaria desde julio de 2014 y organizamos retiros de evolución interior. Muy bien. Sí, o sea, si se tuviera que dar así un poquito el titular de qué es lo que hacemos, organizamos retiros de evolución interior. Y dices que habéis constituido una sociedad o una empresa. Sí. ¿Cómo lo has dicho? Legalmente constituida, vamos, una empresa que contrata a sus empleados con CIF, que paga impuestos, IVA... Y me parece muy interesante que pongas de manifiesto esto. Sí. ¿Por qué os habéis detenido específicamente y lo has querido aclarar que lo hacéis? Porque en el mundo de la ayahuasca o en el mundo de la espiritualidad, en el mundo del desarrollo personal, hay muchos tabús de los que nadie habla. Y en particular con el tema de la ayahuasca muchas veces la gente te pregunta pero eso es ilegal, o eso es una droga, o lo que estáis haciendo lo hacéis a escondidas. Y nosotros todo lo contrario, la verdad. Tenemos un perfil muy público, tenemos muchísimas páginas de Facebook, un blog, tenemos lugares donde vamos siempre, contratos de alquiler, no sé, cosas muy normales, ¿no? Y es como se deben de hacer las cosas. Trabajamos con asesores, con abogados, con médicos, con psicólogos, con profesionales. No sé si es como se deben hacer las cosas o no, seguramente hay muchas formas de hacerlo, pero es la que nosotros hemos elegido, porque, bueno, también es un poco una decisión personal de trabajar al descubierto y no tener la sensación de que hay que hacer las cosas a escondidas. Una vez escuché la frase de confesar la verdad. Y es un poco esa idea de, bueno, pues si es verdad no la confiesas, confiesas teóricamente un pecado. Pues la idea es un poco esa misma. La ayahuasca no es ningún pecado. Y tampoco es una droga y tampoco es ilegal. Muy bien. ¿Qué es la ayahuasca? La ayahuasca es un preparado, remedio, lo llaman tradicionalmente en el Amazonas, o una medicina, es como lo llaman los indígenas, que se prepara utilizando dos plantas. Por un lado está una liana, que es la ayahuasca, su nombre es el Banisteriopsis caapi, y por otro lado está una hoja, que es la chacruna, o conocida, el nombre científico, digamos, es Psychotria viridis. Eso es una receta, la receta más tradicional de la ayahuasca. Después en diferentes lugares a lo mejor la planta se llama de otra manera o utilizan otro tipo de planta. Pero esa es la receta que vosotros utilizáis. Esa es la receta que nosotros utilizamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es la original? Porque es la original, porque la ayahuasca es una bebida, una planta, un brebaje de dos plantas, que cuando la persona lo ingiere, se convierte brevemente en conciencia humana. Muy bien.
Entonces, sea cual sea el efecto de tomar ese preparado, no es necesario, bajo nuestro punto de vista, añadirle otro tipo de plantas o sustancias, que también se hace en algunos sitios. Lo utilizan para distintos motivos, entonces a lo mejor le añaden otra planta, que va a provocar a lo mejor otro efecto. Pero la tradicional, utilizada ancestralmente por chamanes para tener un efecto de consulta o visionaria, es esa. Son esas dos plantas. ¿Y cuál es la misión? ¿Para qué una persona aquí en España le apetecería o pensaría que es buena idea acercarse un día a algún taller que vosotros organicéis o algún retiro que vosotros organicéis y pruebe la experiencia? Porque creo que es también una experiencia. Es sobre todo un proceso. Puede ser también una experiencia. Mira, nosotros el año pasado, en 9 meses del año pasado, tuvimos más o menos unos 6.000 participantes. 6.000 participantes, sí. Pero ¿en vuestros centros? En nuestros retiros, sí. Y yo te podría casi garantizar que si le preguntásemos a cada uno de esos 6.000 participantes, cada uno tendría un impulso diferente, una intención diferente, una motivación diferente para acercarse a la ayahuasca. ¿Cuáles son los motivos que puede llevar a alguien? Hay gente que viene por una cuestión física, porque le han dicho que la ayahuasca en el Amazonas se utiliza como medicina tradicional o como parte de la medicina tradicional, y puede que sea que por un motivo físico quieren venir a hacer un retiro con ayahuasca para ver qué les sucede físicamente. Hay gente, de hecho se está utilizando mucho la ayahuasca en tratamiento de recuperación de adicciones. Sí, de hecho se llama un poco, es como una antidroga, digamos. Muy bien. Hay gente que puede venir por eso, porque tenga una adicción a una sustancia, o hay gente que puede venir porque tenga patrones adictivos que detecten a relaciones tóxicas, a trabajos, a comportamientos, problemas con la alimentación, lo que sea. Pueden venir por eso. Entonces, se puede acercar uno por muy diversas razones a la ayahuasca. Es un remedio para muchas cosas. Para muchas cosas. Yo te he nombrado algunos físicos que son ahora mismo los que además están teniendo más soporte documental, en el sentido que hay varios hospitales que están haciendo informes en profundidad. La Universidad Sant Pau de Barcelona, por ejemplo, la Universidad de Berkeley, o sea, cada vez se está desarrollando más eso, que no es lo que nosotros trabajamos más, pero contamos también con médicos en el equipo y se puede dar también ese enfoque. Después está el enfoque, digamos, terapéutico a nivel de adicciones, como te decía. También hay, por supuesto, un trabajo emocional que se hace. La ayahuasca puede producir muchos efectos. El que yo he visto que siempre se produce es la creación de una apertura emocional, que da acceso a emociones, a sentimientos, a recuerdos, a momentos, a situaciones que tal vez la persona tenga bloqueados por los motivos que sea, no tenga acceso, digamos, a ellos, y durante el proceso con la ayahuasca se abre ese espacio donde se tienen acceso a esas emociones, sensaciones reprimidas, bloqueadas, olvidadas, cada uno lo configura a su manera. Y en ese momento de apertura se puede tener acceso a ellos, no solo para desbloquearnos, sino también para cambiar la percepción sobre ellos, de forma terapéutica, para trascenderlo, superarlo, dejarlo atrás de alguna manera, ¿no? Pero dejarlo atrás de una forma real, ¿no? Por haberlo visto. ¿Es una herramienta para la toma de conciencia? Es una herramienta para la toma de conciencia, sí. Para la expansión de la conciencia también, pero para la toma de conciencia también. Son dos cosas. Hablabas que es un proceso. Cuando eliges precisamente la palabra proceso, ¿por qué lo haces? Porque no es solo una toma lo que se aconseja, sino que es un proceso que va a ser más largo y que empieza por una toma y una experiencia en un retiro, pero luego la persona puede decir, no, es que esta herramienta, este brebaje o esta maravilla, me puede ayudar a seguir dando pasos en mi expansión o en mi autoconocimiento. Sí, elegí la palabra proceso de forma deliberada. Por ¿sí? supuesto. Hay gente también que llegan a la ayahuasca porque quieren tener una experiencia cósmica, mística, visionaria, psicodélica.
no es el trabajo que nosotros hacemos ni facilitamos. Bien. Eso es una experiencia. Una experiencia es algo que te sucede puntualmente en un momento de tu vida, que la puedes acumular como experiencia o que a lo mejor te puede traer algún beneficio para los días posteriores, pero no es algo que necesariamente cala hondo en tu ser, en tu día a día, en tu realidad, ¿no? En cambio, un proceso es algo que se abre, que te va a llevar gradualmente, progresivamente, a lo largo de un camino en el cual tú vas a poder solucionar o resolver o ver o tomar conciencia de ciertas cosas que toman más tiempo que un momento puntual de una noche o una toma de ayahuasca, ¿no? Por eso nosotros hablamos de procesos más que de experiencia. La experiencia puede estar dentro del proceso, ¿no? ¿El proceso es una secuencia, una sucesión de experiencias? Sí, en alguna manera puede estarlo, claro. Quiero decir, la experiencia yo lo planteaba también como una toma, o sea, como tú has dicho... una toma de tomar, de beber. De beber, sí. Exactamente. Sí. Pero en el proceso, y vosotros que asesoráis y supervisáis ese proceso, ¿se hacen varias tomas? Sí. ¿A lo largo de varias semanas, varios meses? Sí, nosotros después depende también un poquito de la persona, de la situación, de lo que traiga y de lo que no. Pero más o menos hablando de forma general, sí. Y además es como nos han instruido a nosotros los chamanes de Colombia, con los que nos formamos. ¿Os formasteis? Sí, y seguimos formándonos. Nos han dicho que para abrir y cerrar un proceso con ayahuasca se tiene que completar lo que ellos llaman un ciclo de 3 lunas, ¿sí? Que es un retiro de ayahuasca de mínimo 2 noches, cada 30 a 45 días, hasta completar 3. Por eso nosotros en los lugares donde hacemos retiros, como mínimo, hacemos un retiro cada 30 a 45 días, Perfecto. Para que las personas que realmente quieran completar este proceso lo puedan hacer. Después hay gente que, puede que decidan seguir viniendo, en cuyo caso nosotros estamos muy atentos sobre cómo va el proceso de la persona. Tenemos también una formación que es la Escuela Europea Ayahuasquera, que aparte de ser una formación, digamos que es el lugar para que la persona continúe su proceso después de haber completado el ciclo de 3 lunas, con mucha más profundización en el trabajo personal, sin necesariamente el uso de ayahuasca. O sea, nosotros ni promulgamos, ni siquiera apoyamos, ni sugerimos la idea de que la ayahuasca se tiene que tomar toda la vida, sino que es un proceso, un momento puntual en tu vida, que decides tomar ese camino para el motivo que sea, como hemos dicho, cada uno tendrá el suyo, pero para después tener acceso a aquellas herramientas interiores que cada uno haya descubierto y haya dominado en este proceso y poder utilizarlas sin necesitar tomar ni ayahuasca ni nada, ¿no? La idea es esa, es despertar, por eso de hecho la empresa se llama Inner Master, y despertar al maestro interior, o a veces yo lo llamo reconectar con el maestro interior que está ahí y lo dejamos un poquito de lado, para no tener que recurrir a elementos externos. ¿Cómo empezó este proyecto? Esta empresa, ¿cómo empezó? Vayámonos a los orígenes, incluso antes de, como tú has dicho, hubierais fundamentado jurídicamente el proyecto. Bueno, el fundador de la organización, Alberto Varela, ya empezó a trabajar con ayahuasca hace 20 años, más o menos. Fue en Colombia. Y básicamente, para resumir un poco la historia, él se dio cuenta que la experiencia que se ofrecía tradicionalmente con el uso de ayahuasca, que para él en su vida y en su familia tuvo un impacto muy terapéutico, muy sanador, digamos que se dejaba un poco abierta la experiencia, que la gente iba, los europeos, los occidentales iban, tomaban ayahuasca, se iban a su casa en su mayor parte sin haber comprendido nada de la experiencia, y sin haber a lo mejor abierto un proceso que les permitiera integrar aquello que podían llegar a comprender en su realidad. Entonces se quedaba un poco como una experiencia mística de wow, he conectado con el universo, pero no sé qué hacer con mi jefe, con mi pareja y con el semáforo en rojo que me saca de quicio. Y empezó a trabajar en Colombia con una psicóloga y fueron desarrollando un poco esta combinación de psicoterapia con ayahuasca.
trabajó por su cuenta durante varios años. Él estuvo en la cárcel en 2009, si no me equivoco, 2008, no sé, sí, una fecha por ahí. Gracias a lo cual ahora podemos trabajar abiertamente con la ayahuasca, porque el resultado de ese proceso, él fue detenido por dar ayahuasca, se abrió una investigación sobre la ayahuasca. ¿Fue detenido dónde? En Madrid. En Madrid, perfecto. O sea, fue la justicia española la que puso un pero a no sabemos qué estás haciendo, pero no nos gusta, digamos. Bueno, o por lo menos vamos a ver qué está pasando. Muy bien. Después del proceso judicial se le declaró absuelto, inocente de todos los cargos, no solo a él, sino también a la ayahuasca. Muy bien. Porque eso sentó un precedente judicial. Entonces, gracias a ese precedente judicial es que ahora podemos trabajar de la forma que hacemos con la ayahuasca. Y a raíz de ese momento pues decidió volver a trabajar. Bueno, no lo decidió, en verdad fue un poco más complejo. Sí. La vida decidió que él tenía que volver a trabajar con ayahuasca y pues mira, no sé, yo en 2014 empecé a trabajar con Inner Mastery y éramos un equipo de 10 y hoy en día somos más de 70. 6.000 voces ya hablando bien de la ayahuasca, recomendando incluso la ayahuasca como experiencia o como proceso terapéutico, bueno, resulta, por lo menos a vosotros os debe resultar estimulante, porque como creéis en esta herramienta... Es una herramienta de un increíble valor terapéutico. A veces me da miedo usar algunas palabras porque después todo, bueno, en fin. Sí, sí, tienes que tener cuidado con el lenguaje. Pero puedo hablar de mí. Y en mi caso ha tenido un infinito valor terapéutico, a todos los niveles, a todos los niveles. Entonces, pues la mía es una de esas 6.000 voces que se pueden sumar a, por lo menos a decir que nuestro trabajo funciona, lo que nosotros hacemos funciona. Funciona para mí, funciona para la gente del equipo, que por eso se han unido al equipo. ¿Funciona para todo el mundo? Pues no lo sé. Funciona para suficientes personas como para que merezca la pena trabajar con ello. Algunas personas estarán viendo esta entrevista y se preguntarán, ¿y a mí me podría valer? Entiendo que esta respuesta tiene que ser personalizada por vuestro equipo, etc. Pero, ¿qué requisitos o qué limitaciones podemos explicarle a esa persona que se hace la pregunta de yo podría dar este paso y hacia... ¿Qué podría solucionar en mi vida? Quizá tú remitirías al equipo de técnicos a que él o ella se ponga en contacto con vosotros y solucione esa duda de si a él o a ella podría servirle y hasta dónde o para qué podría servirle. Yo creo que si a una persona le surge la curiosidad de querer acercarse a la experiencia o al proceso con ayahuasca, ellos ya saben exactamente qué es lo que quieren solucionar, entonces yo no. Pero para cualquier conflicto psicoemocional o emocional a secas, ¿supondría una liberación? Pero es que la ayahuasca solo es la herramienta. Si la persona que maneja la herramienta no quiere llegar a esa liberación o no quiere profundizar en su parte psicoemocional, como dices, la herramienta se queda inservible. Entonces, limitaciones, hay algunas personas, muy poquitas, que por cuestiones físicas no es recomendable que tomen ayahuasca, o a lo mejor es recomendable que tomen una cantidad muy pequeña, como si fuera una forma casi homeopática, digamos, pero eso ya sería el médico quien lo decide. Trabajamos con un médico que enseguida les remitimos pues, gente que tome cierto tipo de medicación o que la haya tomado a lo mejor en el pasado. O que la haya tomado, o que tengan alguna, no sé, patología X, ¿no? la que sea. Eso lo remitimos. Ahora, el nivel de utilidad, que tampoco es que nosotros trabajemos ni con resultados, ni con efectos, ni con utilidades. Esto es una decisión totalmente personal que yo creo que normalmente a la persona a la que se le cruza por la cabeza ya es porque tiene una cierta curiosidad de escuchar algo que va más allá de una llamada o un pensamiento puramente mental o racional, ¿no? Quiere indagar un poquito más allá, quiere llegar un poquito más allá dentro de sí mismo, sobre todo dentro de sí mismo. Sí.
Y después, una vez que haces eso, ya se pueden abrir 1000 puertas, ¿no? Cuando Laura conocía esa herramienta desde lejos o había empezado a oír hablar de ella, pensaba, y quizá ella misma lo recuerde, qué es lo que pensaba sobre la ayahuasca, y ahora piensa cosas completamente diferentes. Su opinión, su profundización en la experiencia, en la herramienta, le ha resuelto esas dudas que podía tener en aquel momento cuando todavía... Yo me lancé bastante, la verdad, no le di muchas vueltas, no investigué mucho, hay gente que puede que esté meses y meses, ¿no? Yo escuché hablar de la palabra ayahuasca hace bastante, en 2010, en ese momento era simplemente una palabra. Después, a raíz de una amiga, ella iba bastante a Perú a hacer retiros, y fue ella la que encontró un retiro en Suiza en ese momento para que fuéramos como participantes, y yo lo dejé en sus manos y le dije, venga, confío en ti, si a ti te parece bien, vamos. Y una vez que llegué ahí dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Porque me di cuenta que el trabajo lo tenía que hacer yo, ¿no? que era un trabajo profundo, potente y con una infinidad de recursos, la verdad. A día de hoy no hay que irse a Suiza. Ni a Perú. Ni a Perú. ¿Se puede ir a dónde? ¿Dónde tenéis retiros? ¿Dónde ofrecéis retiros? Ofrecemos retiros en España, en varios lugares. Marbella, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Canarias, Cantabria, Baleares, y creo que no me dejo ninguno. Digamos que cualquier español que viva aquí en la península o incluso en las islas puede tener un centro vuestro cerca. Sí. A quien preguntar o preguntar a través de vuestra página web al centro de operaciones que tengáis, y ya desde ahí le derivan, pues mira, hay fechas, estas fechas son, ¿tú de dónde eres? De Baleares, pues mira, en Baleares estamos organizando para estas fechas. Incluso va un poquito más allá, que es algo que no te he dicho y me gusta puntualizar, que es que nosotros no trabajamos con la ayahuasca. Bien. Trabajamos con la conciencia y trabajamos con personas que quieren trabajar sobre sí mismas. Entonces puede que sea una persona que, como tú dices, quiere tomar ayahuasca, tiene acceso pues, a la web, al tal o al cual. Puede haber personas que no quieran trabajar con ayahuasca, pero que de verdad quieran hacer un proceso profundo interior de ellos para comprender cosas que suceden en su vida, para hacerse cargo. Pueden venir a nuestros retiros sin tomar ayahuasca, sin tomar absolutamente nada. Nosotros manejamos una combinación integrativa de técnicas, de métodos, de terapia sistémica que está basada sobre los principios de las constelaciones familiares. Manejamos biodanza, contact de improvisación, noterapia, que es una técnica propia. ¿Cómo lo has llamado, perdona? Noterapia. Noterapia, perfecto. Bueno, eso daría para otras 2 o 3 entrevistas. Perfecto, pues también las haremos, ¿verdad? Porque si nos interesa saber cada día más. Sí. Pues Laura, nos ha encantado este ratito de conversación contigo. Seguiremos ahondando en lo que ofrecéis, en cómo lo ofrecéis, para que, bueno, personas de España y Latinoamérica os puedan conocer poquito a poquito mejor, y si sienten que les apetece vivir ese proceso de autoconocimiento, pues se pongan en contacto con vosotros y digan, al próximo taller yo me apunto. ¿Tú? ¿Por qué no? Claro que sí. Desde luego hemos venido aquí con curiosidad y esa curiosidad no has hecho más que alimentarla. Muchísimas gracias por este ratito y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.